Les invito a que abran la Biblia en el libro de Colosenses. El otro día habíamos empezado a ver algo durante la cena del Señor y mientras leíamos en este libro hacíamos énfasis del contexto del libro de Colosenses, ¿no? Un libro en el cual Pablo le escribe a una iglesia en la cual estaba siendo bombardeada, ¿sí? Recordemos que la iglesia no fue fundada por Pablo, fue fundada por Epafras. Y Epafras veía todas estas cosas que estaban ingresando a la iglesia, estas falsas enseñanzas, el gnosticismo, la mezcla de doctrinas entre el judaísmo, misticismo oriental y todas las cosas que iban sumándose a lo que era el desarrollo de la iglesia, que hacía que la iglesia realmente perdiera el foco de quién era Jesucristo y de que realmente lo que Jesucristo había hecho era único, no lo podía hacer nadie. ¿Sí? El gran problema del cristianismo cuando Satanás comienza a trabajar de esta manera sutil es diluir el poder y la imagen de Jesucristo. Entonces comenzamos a agregarle cosas a la Biblia, comenzamos a agregarle cosas a la obra del Señor y eso es lo que justamente estaban haciendo estos judaizantes. Pero también a veces le quitamos cosas, ¿no? Le quitamos cosas al Señor como diciendo, bueno, no son tan importantes. Y esto tampoco es tan de mucho valor como para que yo lo tenga en cuenta. Y todas estas cosas que estaban rodeando la iglesia había hecho que la iglesia empezara a perder el foco de lo que era Jesucristo. Y hay uno de los pasajes cuando recién comienza, ahí en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1 y versículo 27, que hablando Pablo sobre lo que era la imagen de Jesucristo, su poder, su deidad, como el primogénito, el que creó todas las cosas, el reconciliador del mundo, dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y subraya si tenés tu lapicera allí o algo para marcar, esta frase, Cristo en vosotros. No hay nada más poderoso que nosotros tengamos y nada más de valor que tengamos que la presencia de Jesucristo en nuestros corazones. No tenemos nada más y no necesitamos otra cosa que Jesucristo en nuestras vidas. El hecho de que nosotros vengamos a la palabra de Dios, el hecho de que cada domingo, cada jueves nos juntemos, es porque sabemos que necesitamos de la persona de Jesucristo. No podemos sacar a Jesucristo del medio en el cual nosotros estamos. Y ahí es interesante que la palabra que utiliza para decir en, ¿sí? La que utiliza Pablo allí es una preposición que habla sobre un medio, una instrumentalidad, una unidad en medio o en relación. Y lo que Pablo le quiere decir justamente a la iglesia de Colosas, y lo mismo que nos quiere decir a nosotros, es que no podemos sacar a Jesucristo. Si hay algo que al cristianismo le cuesta vivir muchas veces son las cosas que el Señor Jesús plantea. Los mismos discípulos decían, Señor, ¿quién puede cumplir con tus mandamientos? Los mismos discípulos decían, dura cosa es escuchar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos expone, nos muestra tal cual somos, nos confronta con nuestros pecados, nos confronta con las cosas que están ocultas en nuestra vida que tal vez nadie ve. Y mientras estamos aquí, estamos con esas ganas de querer servir al Señor y el Señor sigue marcando, sigue hablando, sigue mostrándonos las cosas que nosotros debemos cambiar. Y Pablo tenía esto en mente, decirle a la iglesia, no pueden sacar a Jesucristo del medio, del centro de la obra que es Él. Ahora, fíjate en el capítulo número 2, versículo 1, ¿sí? Capítulo 2, libro de Colosenses. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, porque Pablo, si bien, como decíamos recién, no era una persona que fundó la iglesia, estaba preocupada por la obra de Cristo. Y dice capítulo 2 y versículo, vamos a leer primero del capítulo 1, versículo 29, dice, para la cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Qué interesante que Pablo dice, tenemos que presentar lucha. No podemos dejar que el Evangelio sea ninguneado, no podemos dejar que la persona de Jesucristo sea mezclada con otras cosas, no podemos perder la esencia ni la pureza del Evangelio. Y para no hacerlo, la iglesia debe pasar tiempo con el Señor. Debe conocer lo que dice su palabra, debe conocer lo que el Señor exige de la vida. Debemos entender que somos netamente responsables, somos personas
que el Señor nos ha dado el libre albedrío. Desde la creación el Señor le ha dado a todo lo que ha creado la oportunidad y siempre de elegir. Cada uno es responsable de las cosas que decide en su vida. Y uno puede decir, bueno, pero no es tan fácil porque a veces uno toma decisiones que se equivoca, a veces toma decisiones que le pega, como se dice muchas veces, a veces toma decisiones y está en una incertidumbre y a veces no queremos tomar la decisión porque no tenemos la claridad. Pero el Señor nos hace responsables. Querramos o no nosotros aceptarlo, somos responsables. Somos responsables de asistir, somos responsables por nuestro crecimiento, somos responsables por las obras que nosotros vamos a hacer. Si así no fuera, el Señor no hubiera dicho que cada uno de nosotros va a pasar por el tribunal de Jesucristo para dar cuenta de las cosas que hizo mientras estaba aquí en la tierra. Entonces tenemos que entender que sí soy responsable, que hay decisiones que yo debo tomar, pero para tomar decisiones yo tengo que tener convicción. ¿Convicción qué es? Tener la certeza que porque Dios lo dijo, va a ser así. Muchas veces no tenemos convicciones. Entonces, cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos, estamos en la duda, si soy muy duro o si soy muy blando. Si lo debo confrontar o no lo debo confrontar. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos confrontar a nuestros hijos. Debemos mostrarle que tiene que tener temor de Dios en primer lugar. Y temor no es tenerle miedo, sino tenerle respeto. Tener conciencia de lo que Dios es y de lo que Dios pide. Si tuviéramos que elegir un compañero o una compañera, la Biblia justamente es clara y dice que tenemos que tener convicción de elegir una persona que crea en el Señor, que sea una persona que me va a ayudar a crecer en el camino del Señor y que juntos vamos a cumplir el propósito de Dios. Esa es una convicción. Ahora, uno puede tomar lo que dice la palabra de Dios, yo sí lo creo, o puedo tomar lo que dice la palabra de Dios y entrar en duda. Y dice, ¿será tan así? ¿Será que Dios quiere que yo haga estas cosas? ¿Será esto que...? Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros. Y en esa responsabilidad está en nosotros también luchar por la verdad. Y fíjate cómo presenta Pablo acá la lucha. Versículo 99 dice, por el cual también trabajo luchando. Ahí el trabajo habla de fatiga, habla de tener un trabajo que va más allá de lo laboral, de lo que nosotros hacemos. No es un trabajo en el cual nosotros hablamos o un trabajo de temporada, o un trabajo permanente, o un trabajo en la escuela, o un trabajo ya sea en una obra. No está hablando de ese trabajo. Está hablando que con la misma intensidad que una vez nosotros hacemos por nuestro trabajo las cosas, con la misma intensidad y con más pasión, Pablo decía, trabajo por esto que vale la pena defender, y dice alguna cosa más, luchando. Y fíjate que utiliza 2 veces la palabra, luchando. Dice en el versículo 29, por lo cual también trabajo, luchando. Versículo 2.1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y ahí la palabra para gran lucha significa una batalla, ¿sí? Un agonizar, una fatiga por algo que vale la pena. Yo te digo a vos, y me pregunta a mí, ¿sí? ¿Cuál es la batalla de mi vida? ¿En qué batalla estoy peleando? ¿Estoy peleando en la batalla laboral de toda la semana, mi trabajo? ¿Estoy peleando en la batalla educacional, estudiando? No estoy diciendo que no hay que estudiar. El que tiene que estar preparado con las cosas. Lo que sí uno tiene que entender que un estudio debe subordinar al otro. Y el estudio de la palabra de Dios debe subordinar a nuestro estudio secular. Cuando vos haces al revés, ¿qué dice la matemática del cielo? Que cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál es la matemática de la tierra? Cuando yo pongo lo que yo quiero en primer lugar, todas las demás cosas me las gano por mi fuerza. Pero no es lo mismo ganársela por la fuerza que sea añadida por el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Qué batalla nosotros estamos luchando? ¿Cuál es la batalla de nuestras vidas? Justamente estamos tratando de entender, comprender la palabra del Señor, tener claridad sobre su propósito, profundizar para decir que las cosas que están alrededor no influyen en mi manera de pensar. Fíjate lo poderoso que es la mentira de Satanás, que mirá lo que produjo en el versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones. Versículo 2 dice, unidos en amor. ¿Sabes lo que hace la mentira? Produce desunión. ¿No es eso lo que Satanás le dijo a Adán y Eva? ¿Con qué Dios os dijo?
utilizando parte de la verdad y parte de la mentira. ¿Qué hizo con esa mentira? Separó a la humanidad de quién? De su creador. Y hasta el día de hoy el ser humano sigue pagando las consecuencias por haber escuchado una verdad con parte de la mentira. Mirá qué importante, Pablo decía, para que ustedes realmente sigan siendo unidos en amor. ¿Qué no eran unidos en amor? Capítulo 1 del libro de Colosenses y versículo 3. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios por Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, mirá el testimonio de la iglesia colosa, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¡Wow! No era cualquier iglesia, era una iglesia que estaba en amor. ¿Pero qué estaba pasando? La mentira había ingresado a la iglesia. ¿Te das cuenta? Una mentira produce división en el corazón. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan del profeta Elías, ¿sí? Cuando convoca a todo el pueblo y estaban todos los Baales alrededor, todos aquellos que venían a adorar a Baal, y todos los profetas, los 450, 500, no me acuerdo cuántos profetas está, él termina de demostrar que Dios es real y dice una frase: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes lo que significa claudicar? Saltar de un lado a otro. Hoy estoy acá, creo al Señor, quiero ser comprometido con Él, quiero crecer. Mañana me cruzo al otro lado, estoy dudando, no sé si me conviene, tal vez no, porque pierda esto, pierda aquello. Y mañana y pasado, no, otra vez quiero estar ahí, comprometido. Y el día te dice, ¿hasta cuándo entre dos pensamientos? Santiago lo dice también en la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo, de dos pensamientos, de dos maneras de razonar en el corazón, es inconstante en todos sus caminos. O sea, no hay forma de avanzar si justamente no somos de un pensamiento. Y Satanás sabe que cuando introduce en nosotros, nuestra mente, una mentira disfrazada de verdad, sabe que el cristiano no va a poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, ¿en qué batalla estamos inmersos en este día? ¿Cuál es la batalla del diario vivir nuestro? ¿Cuál es la batalla de nuestra vida? Cada uno de nosotros sabe que el Señor nos ha elegido con un propósito, ¿sí?, predestinado de antes de la fundación del mundo. Y dice Efesios capítulo 8, por las obras que Cristo ya pensó de antemano. Antes que nosotros viniéramos al camino de la fe, Dios ya tenía preparado su propósito para nuestra vida. ¿Qué batalla peleamos? Es interesante hacerse esa pregunta. Ahora, ¿esto afectaba a la iglesia? Sí, afectaba a la iglesia. Capítulo 2, versículos 6 y 7, afectaba a su crecimiento. Dice allí, en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La primera cosa que se afecta en nuestra vida es nuestro crecimiento. Dice ahí que hay un doble crecimiento interior, arraigar, meterse para adentro. ¿Alguna vez llegaste a sacar algún yuyo así del pasto, del remedio de las piedras? Yo tengo piedras en casa, así que cuando hay un yuyo lo saco para arriba. Siempre mi hermana, cuando a veces me pide que le mande fotos de casa, de cómo están las cosas, me dice, ¿cómo hace para tener pasto? No tener pasto ni yuyitos arriba de la piedra. Es fácil, digo. Apenas aparece el yuyo, ahí nomás, venga para arriba. Pero cuando vos le pegás el tirón, sale toda la parte de abajo que no se ve. ¿Qué es? La raíz. Ese es el crecimiento interno hacia abajo, hacia donde se estira la planta para poder tomar lo que necesita para vivir. Por eso se dice que si no le saca de raíz, ¿qué pasa? Vuelve a salir de nuevo. ¿Sí? Entonces, el crecimiento hacia abajo. ¿Hacia dónde está hablando Pablo? Que debemos nosotros ponernos entre medio de la tierra, ponernos tierrita en los pies y esperar que nuestros pies empiecen a tirar raíces. No está hablando de eso, está hablando de un crecimiento profundo, de un crecimiento hacia adentro, hacia consumir la palabra de Dios, pero no como una cuestión informativa, sino transformativa. Que realmente yo pueda entender que hay cosas que debo hacer. Y Pablo le dice a la iglesia, primera de las cosas, crecimiento hacia adentro. ¿Para qué?
crecimiento hacia afuera, y sobre edificado, dice, en él. Ahí las dos palabras que utiliza, dice, echar raíz, es gerizó, ¿sí? Que significa enraizar hacia abajo, y solidificar, ya sabemos lo que está diciendo ahí, que es edificar por encima, y la palabra es epoicodomeo. Las dos cosas son necesarias para la vida cristiana. Crecer hacia adentro, pero crecer hacia afuera. La iglesia debe crecer hacia adentro también, ¿sí? En conocimiento, en relación con el Señor, en estrechar lazos con nuestros hermanos, en descubrir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, en que cada uno encuentre el don que tiene para poder ponerlo a disposición de la iglesia y servir con ellos, y cada uno dando gloria al Señor, crecer hacia adentro, pero también necesita crecer hacia afuera. Crecer hacia afuera significa el poder compartirle a otros, el hablarle a otros Jesucristo, el tener un testimonio que avale lo que yo estoy diciendo con mi boca. Porque no le puedo decir a una persona del mundo, ¿sabes qué? Dios quiere que vos cambies tu manera de ser, cambies tu forma de hablar, y de mi boca, de 10 palabras, 5 o 6 son palabras que, como dice la palabra, corrompidas, sin sentido, sin sal. No hay diferencia en lo que estamos diciendo. Entonces el otro va a decir, ¿para qué quiere que me haga cristiano si no tenemos tanta diferencia en tu vida y en mi vida? ¿Te das cuenta? Entonces, crecer hacia afuera, crecer hacia adentro, crecer hacia afuera. El crecimiento afectado. Ahora, dice allí una cosita más, ¿sí? Otra de las cosas que podemos perder con esto, ¿sí? Es, ¿cuál es la consecuencia de esto? Dice allí en el capítulo 3 y versículo 1 de Colosenses. Capítulo 3 y versículo 1. Dice, si pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados. Fíjate la consecuencia de esto, ¿sí? Acá hay una de las palabras que más me llama la atención cuando dice poner la mira, es perder el enfoque. Cuando el cristiano se deja seducir por las cosas que están a su alrededor, cuando comienza a mezclar parte de la verdad con parte de las cosas que el mundo le comparte, las mentiras que el mundo hoy dice y proclama como verdad, el cristiano comienza a desenfocarse. Y su mirada ya no es la persona de Jesucristo, ya no es el Señor allí en los cielos, ya es la mirada aquí en la tierra. Es interesante que podamos estudiar Colosenses porque habla sobre aquellos que decían que tenían que, para vencer los apetitos de la carne, tenían que martirizar el cuerpo, tenían que esclavizarlo, tenían que dejar cosas para poder agradar a los dioses, agradar a Dios, tenían que hacer todos rituales, todas cosas externas. ¿Sabes? Cuando nosotros perdemos al Señor de vista y de su palabra, comenzamos a hacer cosas externas en nuestras vidas, arreglos estéticos por afuera, pero por dentro seguimos siendo iguales sin cambiar. ¿Te das cuenta cuál es la importancia de estar enfocado en la palabra del Señor? Y termino con algo más, allí en el mismo capítulo 3. Tal vez este versículo lo sepa, versículo 16. ¿Cuál es la condición para que nosotros no caigamos en estas cosas que el mundo nos ofrece? El requisito sería lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la palabra que dice allí? La palabra del Señor, more en abundancia. ¿Sabéis que la palabra abundancia es plousios? La palabra en el original. ¿Sabes lo que significa? Hoy todos nos levantamos y a la mañana, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué pasaba hoy a la mañana? Llovía. ¿Sí? ¿Sí? Los que se levantaron temprano se dieron cuenta que estaba lloviendo. Estaba lloviendo, ¿sí? Pero si uno sale afuera y mira la tierra, ¿sí? Va a decir, no llovió tanto, ¿sí? Porque la tierra todavía está seca y lo poco que cayó se lo absorbió.
¿Sabes que la palabra allí con esa abundancia habla de la lluvia? Habla de que esa lluvia que cae de bendición de la palabra del Señor tiene que realmente empapar toda mi vida. Tiene que mojar mi vida, tiene que llenar mi vida y calmar la sed. Por algo el Señor dice que la palabra del Señor es la que calma la sed de nuestra alma. Por algo el Señor dijo que la palabra de Él era la que iba a ser nuestro alimento y nuestra bebida, las cosas necesarias para la vida. Ahora a veces la palabra para nosotros es como ese chaparroncito, ¿sí? Apenas nos moja, ¿sí? Apenas hace como algo que quiere, como se dice, aplacar la tierra, pero no humedece nuestras vidas. Si no tiene humedad la tierra, no produce vida. Y si no produce vida, no hay fruto. ¿Te das cuenta que cuando la palabra dice mora en abundancia? Tenemos que dejar que la palabra del Señor bendiga nuestra vida, irradie nuestra vida, llene nuestra vida y que en todo momento podamos estar creciendo en la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un texto? Mira que todas las semanas somos desafiados en el devocional a memorizar un texto. Uno. Durante 7 días. A los chicos de la escuelita le decimos, memoricen textos. Y le damos un texto para 7 días, para 15 días, para que lo memoricen. Y nosotros, ¿te das cuenta de la importancia de la palabra del Señor? Si realmente queremos vencer y estar alerta a las cosas que pasan a nuestro alrededor, tenemos que ir a la palabra del Señor para que mora en abundancia. Y la segunda de las cosas, ¿estamos haciendo las cosas para el Señor? O muchas veces hacemos las cosas para nosotros mismos. Eso es algo interesante cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros estamos en casa, cuando nosotros estamos con los vecinos, cuando realmente estamos con los hermanos. ¿Para qué hacemos las cosas? Si es para nosotros, bueno, dice el Señor, ya la paga está dada. Pero si es para el Señor, hay recompensa y galardón eterno por servir a nuestro Señor. Vamos a terminar esta tarde con esto que hemos compartido, esto breve que tiene Colosenses. Solo el último versículo de 16 tiene para hablar un montón, pero te invito a que lo puedas indagar, que lo puedas incluso memorizar, ¿sí? Que la palabra de Dios realmente pueda llegar a todos los rincones de nuestras vidas, trayendo frutos que puedan honrar al Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de escuchar de tu palabra. No hay nada más preciado para nosotros el poder prestarte atención y hacerlo, Señor, con nuestra mente y nuestro corazón. Señor, necesitamos estar alerta en un mundo oscuro, en un mundo que nos invade con pequeñas sutilezas, con pequeñas cositas que a simple vista no parecen malas. Es más, parecen cosas buenas o cosas que razonablemente son aceptables. Pero Padre, nosotros sabemos que todo lo que esté fuera de tu palabra, como dice tu palabra, sea anatema, sea maldito, sean cosas que realmente no bendicen la vida del cristiano. Padre, ayúdanos a que podamos estar alerta, estar dando batalla donde realmente se necesita nuestra vida, nuestra disposición. Estar dando, Señor, en el lugar correcto. Pero Padre, prepara nuestras vidas y nuestros corazones. Si aún no estamos viviendo con esa responsabilidad de decir, tu palabra es importante para mi vida, con convicciones firmes, Señor, te rogamos que nos ayudes, para que esto de todos los días no sea solamente un informarnos de tu palabra, sino que tu palabra obre en nosotros. Quita aquellas cosas que, como dice el Mateo, ahogan la palabra, la hacen infructuosa y no permiten que se vea la gloria reflejada tuya en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, porque si no fuera por Cristo, no podríamos decir que Jesucristo está en medio de nuestras vidas. Gracias por la obra allí en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor.